Cuando cumplí 14 años fue un verano memorable, en 2012 cuando comencé a buscar mi primer trabajo. La idea de ganar dinero y tener una experiencia nueva me emocionaba. En una de nuestras charlas, mi abuela, que siempre había sido una gran fuente de consejos, me habló de una familia amiga de ella que tenía 2 hijos, Mateo y Lucas. Mateo, el mayor, tenía 10 años, mientras que Lucas, su hermano pequeño, solo tenía 5. La forma en que mi abuela hablaba de ellos me hizo sentir aún más animada. Son unos chicos adorables, dijo. No te darán ningún problema. Decidí visitar a la familia junto con mi abuela. Al llegar, la calidez de su hogar me hizo sentir bienvenida de inmediato. Los padres de Mateo y Lucas eran amables y me recibieron con una sonrisa. Pronto nos pusimos a charlar y me dieron una idea de las rutinas y actividades que tenían. Los chicos parecían ser fáciles de cuidar y, para mi sorpresa, no eran nada problemáticos. En poco tiempo estábamos todos jugando juntos con sus camiones de juguete en el patio trasero, riendo y disfrutando del tiempo que pasábamos juntos. Acordé con los padres que me encargaría de los niños esa noche, ya que tenían una cena programada. Era un día caluroso y lluvioso, típico del verano. Cuando llegué a la casa, al entrar vi a los padres en plena preparación. Habían planeado todo con detalle, y me dieron un papel con las reglas que quería que siguiera y algunas cosas que no querían que hicieran los niños, junto con sus rutinas. En un lado del papel había una anotación que decía que Lucas juraba escuchar golpes en su ventana cada noche, pero que no debía creerle porque pensaban que era solo una historia inventada por los niños. Tenía solo 14 años, así que leer eso me puso un poco nerviosa, pero decidí dejarlo pasar rápidamente. Después de todo, los niños siempre tienen historias fantásticas que contar. La noche transcurrió tranquila. Después de cenar, nos acomodamos en la sala para ver televisión. Disfrutamos de algunos dibujos animados, y al final, me di cuenta de que estaba formando un vínculo genuino con ellos. Lucas, el más pequeño, se sentaba a mi lado y me contaba historias sobre sus juguetes y sus aventuras en el parque. Mateo, por otro lado, era más tranquilo, pero a menudo se unía a la conversación con comentarios graciosos que hacían reír a su hermano. A medida que avanzaba la noche, los niños jugaron con sus juguetes mientras yo me encargaba de preparar la hora de dormir. Sin embargo, cuando llegó el momento de irse a la cama, noté que Lucas comenzaba a mostrarse inquieto y angustiado. Sus ojos se agrandaron, y podía ver cómo su pequeña mano se aferraba a la manta que tenía sobre él. Lo ignoré un poco, pensando que solo era un niño pequeño que quería quedarse despierto un poco más. Después de todo, estaba allí para cuidarlos y tenía que asegurarme de que se durmieran a tiempo. Eventualmente logré que ambos se calmaran y se fueran a la cama. Pasó aproximadamente 1 hora, y a las 10 p.m. escuché a Lucas gritar mi nombre de manera adormilada pero fuerte. Subí corriendo las escaleras y le pregunté qué sucedía. Estaba visiblemente alterado y me dijo que había escuchado de nuevo el ruido de golpeteo en la ventana. Instantáneamente me sentí inquieta y nerviosa. Era raro que un niño de 5 años se asustara tanto. Sin embargo, decidí encender la luz y mirar por la ventana. No vi nada, solo oscuridad y las luces solares del camino del vecino. Le dije a Lucas que probablemente era solo algún insecto, ya que era verano. Pareció calmarse al escucharme y se recostó de nuevo en su cama. Al salir de la habitación para cerrar la puerta, escuché un débil golpeteo en la ventana de Lucas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un sonido sutil, pero me hizo sentir extremadamente incómoda. Encendí la luz nuevamente y miré por la ventana, pero una vez más no vi nada. Me repetía que eran solo insectos chocando contra el cristal, pero algo en mi interior me decía que no era así. Sentí una punzada de miedo. No quería preocupar a Lucas, así que le dije que no se preocupara y abrí la ventana, gritando que esto era propiedad privada y que llamaría a la policía. Momentos después de hacerlo, escuché un correteo frenético hacia el bosque que estaba al otro lado del patio. La adrenalina me recorrió el cuerpo y sentí que mi corazón latía con fuerza. En ese instante sentí la piel de gallina en todo mi cuerpo y llamé a la policía de inmediato. Mientras esperaba, traté de calmarme y hacerle sentir seguro a Lucas. Le dije que todo estaría bien, aunque por dentro estaba realmente asustada. Luego contacté a los padres de los chicos. Afortunadamente ya estaban en camino de regreso a casa. Me aseguré de que Lucas estuviera cómodo y que no se asustara más. La situación era surrealista,
Me encontraba cuidando a estos niños en un ambiente que ahora se sentía amenazador. La sensación de ser responsable de ellos se intensificó en ese momento. La idea de que algo extraño podría estar acechando en la oscuridad me dejó inquieta. La policía llegó en poco tiempo, y para mi sorpresa no parecía sorprendida por lo que les conté. Habían recibido otros informes en la zona desde hacía un tiempo sobre un extraño que se acercaba a las ventanas de las casas durante la noche, mirándolas y golpeando. Era un problema que había ocurrido casi todas las semanas. Los padres de Lucas nunca le creyeron y supongo que pensaron que era solo una historia de un niño pequeño. Sin embargo, lo que había pasado esa noche era mucho más real de lo que podía imaginar. La policía registró el vecindario, revisó los alrededores de la casa y mantuvo una conversación con los vecinos, pero no encontraron a nadie. Después de esa noche, le comuniqué a la familia de la manera más amable posible que ya no me sentía cómoda cuidando a sus hijos. Mi abuela me había advertido que a veces los padres no prestan atención a las preocupaciones de sus hijos, pero nunca pensé que eso podría llevar a una situación tan aterradora. Aunque entendía que era solo un niño y que su imaginación podía volar, había un elemento de verdad en su historia que no podía ignorar. Aún hoy me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Dios no lo quiera, pero ¿qué habría pasado si la ventana hubiera estado abierta? Si no hubiera tomado en serio los temores de Lucas y lo hubiera dejado solo esa noche, las cosas podrían haber tomado un rumbo muy distinto. Me sentí abrumada por los pensamientos sobre lo que podría haber sucedido. Reflexionando sobre esa noche me di cuenta de lo importante que es escuchar a los niños y tomar en serio sus miedos. A veces, lo que parece ser una mera invención puede tener un trasfondo más oscuro. Con el tiempo comprendí que mis miedos no eran infundados. Esa experiencia me enseñó a confiar en mis instintos y a estar atenta a las señales de alerta, no solo en el cuidado de los niños, sino en la vida en general. La capacidad de reconocer cuando algo no está bien es fundamental, especialmente cuando se trata de la seguridad de otros. Esa noche cambió mi perspectiva sobre el cuidado infantil, y aunque no volví a cuidar de Mateo y Lucas, la experiencia me ayudó a crecer y madurar de maneras que nunca imaginé. A veces en la vida, nos encontramos en situaciones en las que debemos actuar con rapidez y determinación. Esa noche tuve que hacer lo que creía correcto, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de los adultos y actuar en defensa de un niño pequeño que estaba asustado. Con el tiempo, mi experiencia se convirtió en un relato que compartí con amigos y familiares, advirtiéndoles sobre la importancia de escuchar a los niños y validar sus emociones. Hoy en día, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esa noche fue un catalizador para mi crecimiento personal. Me enseñó la importancia de la comunicación y la empatía, no solo con los niños, sino con todos. A veces, solo se necesita un acto de valentía para cambiar el curso de un momento. Aunque pasaron muchos años desde aquel verano, la lección perdura. En un mundo donde los niños a menudo son descartados o subestimados, es esencial recordar que sus experiencias son válidas. La vida está llena de misterios y situaciones desconocidas, y nunca se sabe lo que realmente está sucediendo detrás de las cortinas. Por eso, siempre es mejor estar alerta y no subestimar las historias que nos cuentan, por más fantásticas que puedan parecer. Desde aquel entonces, he mantenido una perspectiva más abierta y atenta hacia las historias de los niños, y he aprendido a prestar atención a sus temores. Lo que una vez consideré como simples inventos infantiles, ahora veo como mensajes de advertencia que merecen ser escuchados. Esa noche, aunque aterradora, se convirtió en una parte fundamental de mi historia, una que siempre llevaré conmigo mientras continúo creciendo y aprendiendo en este viaje llamado vida. Historia 2. Esto ocurrió cuando tenía 20 años, y ahora con 22, aún lo tengo muy presente. En ese entonces, mientras asistía a la universidad, trabajaba como niñera durante la semana para una familia. Además, a veces cuidaba a los niños de otra familia mucho más adinerada los fines de semana. Esta segunda familia solía ausentarse durante el fin de semana y me dejaban a cargo de sus 2 hijos pequeños. Eran muy generosos, me pagaban bien y hasta tenían una habitación de invitados especialmente para mí. Honestamente, era un trabajo perfecto mientras duró. Todo sucedió en otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el clima era frío. Llegué a la casa un viernes por la tarde
La casa de la piscina también era un bar con una mesa de billar, dardos, máquinas de arcade, una televisión enorme y varios sofás. Era mi lugar preferido para pasar el tiempo cuando los niños se iban a dormir, ya que allí podía hacer más ruido, hablar por teléfono y tener la televisión a todo volumen sin molestar a nadie. Una de las características más peculiares de la propiedad era el sistema de intercomunicador que conectaba la casa principal con la casa de la piscina. Podías presionar un botón en cualquiera de las dos ubicaciones, y el sonido se transmitía de un lugar a otro como si fuera un teléfono interno. Esa noche, después de acostar a los niños, me dirigí a la casa de la piscina con algo de comida y encendí la televisión. Estaba viendo la película White Chicks y enviando mensajes a algunos amigos para pasar el tiempo. En ese momento, todo parecía tranquilo y normal, hasta que el intercomunicador emitió un pitido agudo que me sobresaltó. Me acerqué y presioné el botón de respuesta. Para mi sorpresa, era la voz de Sofía, diciendo que tenía miedo porque seguía escuchando ruidos extraños. Ella rara vez se despertaba a mitad de la noche, así que su comentario me preocupó un poco. Rápidamente dejé todo y volví corriendo a la casa. Ingresé el código para entrar y fui directo a la habitación de Sofía. Estaba acurrucada en su cama con los ojos grandes y llenos de miedo. La tranquilicé, le hice algunas cosquillas y la arropé nuevamente hasta que pareció más calmada. Luego salí de su habitación y me dirigí hacia la cocina para buscar algo de vino. Pero justo cuando estaba abriendo un cajón para encontrar un sacacorchos, escuché un suave crujido proveniente del piso de madera en otra parte de la casa. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome a toda velocidad. No es nada, solo la casa asentándose. Me repetí para tranquilizarme. Decidí no pensar más en ello y regresé rápidamente a la casa de la piscina, cerrando la puerta detrás de mí. Me acomodé nuevamente en el sofá y volví a poner la película tratando de olvidar el extraño ruido. Sin embargo, apenas habían pasado unos minutos cuando el intercomunicador sonó de nuevo, haciéndome saltar en mi asiento. Me acerqué con cautela y presioné el botón. «Sofía, ¿eres tú?», pregunté con la voz algo temblorosa. Hubo un silencio incómodo. Podía jurar que escuché una respiración pesada al otro lado, pero no hubo respuesta. Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Inmediatamente llamé a mi amiga Laura y le conté lo que estaba sucediendo. Ella, medio ebria, me dijo que seguramente estaba exagerando y que no debía preocuparme. Pero mientras hablaba con ella, miré hacia la casa principal y vi que las luces del pasillo se encendían de golpe. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Una figura alta y robusta apareció en una de las ventanas. Solté un grito ahogado y dejé caer el teléfono. Había un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, parado en el pasillo, observándome desde la ventana de la casa principal. Mi primer instinto fue correr, pero me quedé pegada al suelo, aterrorizada. El intercomunicador aún estaba encendido. Agarré el teléfono nuevamente y colgué a Laura. Luego marqué el 911, con las manos temblorosas y la voz quebrada, rogando que enviaran a la policía lo más rápido posible. Mientras hablaba con la operadora, escuché un llanto débil a través del intercomunicador. Era Sofía. Le grité que saliera de la casa con su hermano, pero ella estaba aterrorizada y no dejaba de llorar. Le rogué que fuera valiente y que tomara a Martín de la mano para salir al patio. Minutos que parecieron eternos pasaron antes de que vi a los dos niños salir corriendo por la puerta principal. Crucé la propiedad a toda velocidad, los abracé y los llevé conmigo de regreso a la casa de la piscina. Nos escondimos en la esquina más oscura, con las luces apagadas. Los niños sollozaban y yo intentaba mantenerme firme por ellos tratando de no desmoronarme. A los pocos minutos, vi las luces de las linternas de la policía iluminando las ventanas de la casa de la piscina. Finalmente, los oficiales entraron y nos encontraron. Se llevaron a los niños con una oficial femenina, mientras yo respondía todas sus preguntas. Entonces, lo vi. Sacaron a un hombre esposado de la casa principal. Era el mismo que había visto antes. Me miró con una expresión indescriptible. Su rostro estaba desfigurado, con rasgos grotescos, como si algo estuviera mal en su estructura ósea. Los padres de los niños llegaron casi de inmediato, conmocionados y agradecidos de que todos estuviéramos bien. Les expliqué todo, pero supe en ese momento que no podría seguir trabajando allí. Esa noche nos dejó marcados a todos. Ojalá ese hombre haya recibido el castigo que merece.
Por mi parte no volví a trabajar en esa casa. Todavía pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera escuchado ese primer pitido del intercomunicador. Historia 3. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Victoria acababa de mudarse a un pequeño pueblo en las afueras, buscando una vida más tranquila mientras terminaba su último año en la universidad. Cuando vio el anuncio para un trabajo de niñera con un salario alto y horarios flexibles, pensó que era la oportunidad perfecta. La señora Miller, la madre que buscaba a una niñera, era amable y parecía desesperada por encontrar a alguien de confianza para cuidar a su hijo de 6 años, Ethan. El único inconveniente, mencionó la señora Miller con una sonrisa forzada, era que Ethan tenía un amigo imaginario que le causaba algunas noches inquietas. Victoria no le dio importancia. Después de todo, muchos niños inventan amigos para hacer frente a la soledad. Aceptó el trabajo de inmediato. La primera noche, la casa de los Miller, una elegante pero antigua residencia al final de una calle sin salida, le pareció más grande y vacía de lo que esperaba. Los techos altos y los muebles victorianos hacían eco con cada paso que daba. Mientras la señora Miller se preparaba para salir, le dio a Victoria un recorrido rápido por la casa, mostrándole el cuarto de Ethan, la cocina, el salón y, finalmente, la habitación de invitados en el segundo piso donde Victoria podría descansar si quería. «Todo está aquí», le dijo la señora Miller, mostrándole un gran reloj de péndulo en el pasillo que, por alguna razón, estaba cubierto con una tela oscura. «Solo recuerda, si Ethan dice algo extraño, no lo tomes en serio. Tiene una imaginación muy activa». Victoria asintió, sin darle más importancia. Pero antes de salir, la señora Miller la miró con seriedad. «Una última cosa», dijo vacilante. «Si oyes a Ethan hablar cuando está solo, no entres a su cuarto. Déjalo hasta que se calme». «¿Por qué?», preguntó Victoria intrigada. «Es complicado, pero confía en mí, es mejor dejarlo. Se le pasa solo». Con esa extraña advertencia, la señora Miller se fue, dejándola sola con Ethan. El niño estaba en el salón jugando con un set de bloques de construcción. Era un niño encantador, con el cabello oscuro y unos ojos verdes brillantes que destacaban en su pálido rostro. «¿A qué estás jugando, Ethan?», preguntó Victoria, intentando entablar conversación. «Construyo una casa para Ben», respondió el niño, sin apartar la vista de sus bloques. «¿Ben? ¿Es tu amigo?». «Sí», dijo Ethan con total naturalidad. «Vive aquí, en esta casa. Solo sale por la noche». Victoria sintió un escalofrío. La forma en que lo dijo, con tanta certeza, le resultó perturbadora. Decidió cambiar de tema y pasar el resto de la tarde jugando con Ethan y viendo dibujos animados. Cuando llegó la hora de dormir, Ethan la guió a su cuarto. Era una habitación acogedora, decorada con juguetes y libros infantiles. Pero había algo que no encajaba. Todas las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas oscuras, y el armario tenía un candado grande y pesado. «¿Por qué el armario está cerrado, Ethan?», preguntó Victoria. «Es para que Ben no salga», dijo el niño con naturalidad. «¿Por qué querría salir?». «Porque quiere jugar», dijo Ethan con un tono que parecía burlón, «pero solo juega a su manera». Victoria sintió un nudo en el estómago, pero no quería parecer asustada. Acostó a Ethan y lo arropó. «Buenas noches, Ethan. Duerme bien». «Buenas noches, Vicky», dijo el niño cerrando los ojos. Pero antes de que ella apagara la luz, susurró. «Si escuchas a Ben, no respondas». Victoria salió del cuarto rápidamente, sintiéndose extrañamente agitada. Se repitió a sí misma que no era nada. Solo un niño con una imaginación hiperactiva. Bajó al salón y se instaló en el sofá, hojeando un libro mientras el tiempo pasaba lentamente. La casa estaba en completo silencio, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera antigua. Eran cerca de las 10 cuando escuchó el primer sonido. Un susurro, apenas audible, proveniente del segundo piso. Victoria se tensó, pensando que Ethan se había levantado de la cama. Dejó el libro y subió las escaleras en silencio, esperando no asustarlo. Pero cuando llegó al pasillo, el sonido cesó. Se acercó a la puerta de la habitación de Ethan y la abrió lentamente. Ethan estaba en su cama, completamente dormido. Victoria exhaló, aliviada, y cerró la puerta suavemente. «Imaginé el sonido», pensó volviendo al salón.
pero apenas había dado unos pasos cuando escuchó el susurro de nuevo. Victoria se detuvo en seco. Era su nombre. Alguien lo estaba llamando. Volvió a subir las escaleras, pero esta vez no fue hacia el cuarto de Ethan. El sonido venía del final del pasillo, del viejo reloj de péndulo cubierto con la tela oscura. Se quedó quieta frente a él, sintiendo un impulso inexplicable de retirar la tela. ¿Por qué estaba cubierto? ¿Y quién la había llamado? «Victoria, ven a jugar». Era un susurro infantil, insistente. Su mano temblorosa se acercó al borde de la tela y, justo cuando estaba a punto de quitarla, escuchó un crujido. La puerta de la habitación de Ethan se había abierto de golpe. Victoria giró rápidamente y vio a Ethan de pie en la puerta, mirándola fijamente. «No lo hagas», dijo el niño con voz fría. «¿Ethan?», preguntó ella aturdida. «¿Qué haces despierto?». El niño no respondió. Simplemente caminó hacia ella y con una fuerza que no parecía propia de alguien tan pequeño, tiró de su mano, alejándola del reloj. «No debes escucharlo», susurró con urgencia. «No es Ben. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Victoria, sintiendo que el miedo comenzaba a crecer en su interior. Ethan la miró con esos ojos verdes, tan intensos que parecían ver a través de ella. «Ben no es un amigo, es algo más. Quiere salir. Quiere jugar con nosotros». Victoria tragó saliva, su mente luchando por comprender. Todo esto era absurdo. Un niño con un amigo imaginario, un reloj cubierto. Pero entonces lo escuchó de nuevo. «Vicky, ven a jugar». La voz sonaba más clara ahora, proveniente del reloj. De repente las luces parpadearon y la casa se sumió en una oscuridad casi total. Ethan soltó su mano y se aferró a la tela que cubría el reloj, mirándola con terror. «No lo dejes salir», gritó. «No dejes que te vea». Antes de que Victoria pudiera reaccionar, la tela se deslizó del reloj por sí sola, como si una mano invisible la hubiera arrancado. El reloj comenzó a dar las 12 campanadas, aunque no era medianoche. Con cada campanada la atmósfera se volvía más pesada, más densa. Y entonces lo vio. Reflejado en el vidrio del reloj había un rostro. No era el de un niño. Era un rostro deforme con ojos huecos y una sonrisa retorcida que se extendía de oreja a oreja. La miraba fijamente como si estuviera esperando. ¿Quién eres?», balbuceó Victoria retrocediendo. El reflejo sonrió más ampliamente y de repente, los cristales del reloj estallaron. Un viento gélido la rodeó, tirándola al suelo. Cuando levantó la vista, Ethan estaba de pie entre ella y la figura oscura que comenzaba a materializarse desde el interior del reloj. «No puedes salir», gritó Ethan, con voz temblorosa pero firme. La figura se detuvo, observándolo. Luego, la sonrisa se desvaneció, y su expresión se volvió una máscara de odio. «Te equivocas, niño, ya estoy fuera». Antes de que Victoria pudiera entender lo que estaba pasando, el ser se abalanzó hacia Ethan. Un grito desgarrador resonó en la casa, y la figura oscura se desvaneció en la oscuridad. Ethan cayó al suelo, inmóvil. «Ethan». Victoria corrió hacia él, pero cuando lo levantó, vio con horror que su rostro estaba pálido y sin vida. La casa estaba en silencio. El reloj había dejado de moverse, sus manecillas detenidas en el punto exacto de la medianoche. Pero Ethan no respiraba. Victoria comenzó a llorar sacudiéndolo suavemente. «Por favor, despierta, despierta». Entonces los ojos de Ethan se abrieron, pero no eran sus ojos. Eran oscuros, vacíos. «Gracias por dejarme entrar», dijo con una voz que no era la suya. Victoria retrocedió, aterrorizada. No eres Ethan». El niño sonrió, una sonrisa que parecía imposible en su pequeño rostro. «No lo soy, pero gracias a ti ahora puedo jugar». Y antes de que pudiera moverse, sintió una presión helada en su pecho, como si manos invisibles la estuvieran sujetando. Trató de gritar, pero no pudo hacer sonido alguno. La última cosa que vio fue la sonrisa de Ethan, la sonrisa del ser que había liberado. Cuando la señora Miller regresó a casa, la encontró en el suelo del pasillo, inmóvil, con los ojos abiertos en una expresión de puro terror. Ethan estaba sentado junto a ella, jugando tranquilamente con sus bloques. «Hola, mamá», dijo con esa sonrisa aterradora. «Vicky no quiere jugar más». Y la casa, oscura y silenciosa, cerró sus puertas a cualquier intruso que pudiera intentar descubrir lo que realmente vivía en su interior.
Historia 4. Clara necesitaba el dinero. Después de pagar la renta, las facturas y la matrícula de su último semestre en la universidad, apenas le quedaba suficiente para sobrevivir. Así que cuando vio el anuncio de niñera con un pago generoso en el vecindario más exclusivo de la ciudad, no lo dudó ni un segundo. La oferta parecía perfecta: pocas horas de trabajo por noche, supervisar a un niño de 10 años y sin necesidad de realizar tareas domésticas. El trabajo era para la familia Lawrence, dueños de una antigua mansión victoriana, en un barrio rodeado de mansiones similares. Clara había oído hablar de ellos, aunque siempre de forma vaga y distante. Eran personas adineradas que no se mezclaban con los demás. La gente del vecindario decía que la casa era extraña, que algo en ella parecía mal. Pero Clara desechó las habladurías como simples chismes. Se dijo a sí misma que no debía ser tan crédula. La primera noche, Clara fue recibida por la señora Lawrence, una mujer alta y delgada, con un aire distante y frialdad en la mirada. Sin embargo, fue amable y se mostró satisfecha de que Clara aceptara el trabajo. La guió por la casa mostrándole el salón, la cocina y finalmente la habitación de Danny, el niño que cuidaría. Danny estaba sentado en su cama rodeado de juguetes. Tenía una expresión de seriedad inusual para un niño de su edad. Cuando Clara lo saludó, él solo la miró con unos ojos oscuros e insondables, como si la estuviera evaluando. Pero después de unos segundos, asintió y le dedicó una sonrisa tímida. «Danny es un niño muy obediente», le dijo la señora Lawrence. «No suele dar problemas. Sin embargo», hizo una pausa mirándola con esos ojos fríos, «hay una regla que debes seguir a toda costa». Clara se tensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué regla?», preguntó. «Nunca entres en el cuarto del fondo del tercer piso», dijo la señora Lawrence con la voz más baja y seria de lo que Clara hubiera esperado. «Ese lugar está fuera de los límites para todos. Bajo ninguna circunstancia intentes abrir la puerta. No importa lo que escuches, ¿entendido?». Clara sintió que la boca se le secaba, pero asintió lentamente. ¿Qué tipo de casa necesitaba una regla así? Pero se dijo a sí misma que no era asunto suyo y decidió que si la pagaban bien, cumpliría cualquier regla rara que le pidieran. La noche transcurrió tranquilamente. Danny no era un niño problemático. Se sentaba en su escritorio dibujando en silencio o veía la televisión sin moverse mucho. Clara intentó conversar con él, pero el niño solo respondía con monosílabos o asentía sin apartar la vista de lo que estuviera haciendo. A las 10, la señora Lawrence bajó y le informó a Clara que se marchaba con su esposo para pasar la noche fuera. La advirtió de nuevo sobre el cuarto del tercer piso antes de irse. Clara intentó tomárselo a la ligera, pero no podía dejar de pensar en que era tan importante como para requerir una advertencia así. Probablemente un cuarto de trastos viejos o algo sin importancia, pensó, pero no podía ignorar la sensación de incomodidad que la acompañaba. Después de acostar a Danny, Clara se quedó sola en el salón de la casa. Las paredes estaban decoradas con cuadros de aspecto sombrío y los muebles antiguos rechinaban con cada movimiento. Intentó concentrarse en su libro, pero el silencio era demasiado opresivo. A las 11 de la noche, cuando pensaba que todo iba bien, un ruido la sobresaltó. Era un golpe suave, como el sonido de algo rascando la madera. Venía del techo, de algún lugar por encima de ella. Clara intentó ignorarlo, pero el sonido se volvió más fuerte, casi insistente. Se puso de pie, inquieta, y caminó hasta el pie de las escaleras. El sonido provenía del tercer piso. Recordó la advertencia de la señora Lawrence y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Pero el ruido continuó, más agudo, como si algo o alguien estuviera atrapado allí arriba. Clara intentó convencerse de que era solo una rata o un pájaro, pero la curiosidad la estaba devorando. Finalmente, decidió echar un vistazo. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo sus pies. Al llegar al tercer piso se encontró en un pasillo polvoriento con una sola puerta al fondo. Parecía normal, una puerta de madera con una cerradura antigua. Pero a medida que se acercaba, el rasguño se volvió más claro, más urgente. Clara tragó saliva. ¿Y si había un animal herido allí dentro? No podía simplemente ignorarlo. Alzó la mano y probó el picaporte. La puerta estaba cerrada con llave. Decepcionada se giró para volver al primer piso, pero entonces notó algo en el suelo. Un pequeño cuaderno de cuero tirado frente a la puerta.
Clara lo recogió con curiosidad. Era un diario infantil, con la cubierta deslucida y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió, y en la primera página, con una letra infantil se leía: «Si encuentras esto, ayúdame». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Pasó rápidamente las páginas y encontró dibujos de figuras deformes, rostros con expresiones de dolor y palabras incoherentes garabateadas con lápiz. Pero en una página, un mensaje estaba subrayado varias veces. «El niño no es Danny. El niño es otra cosa». Se quedó mirando la página, atónita. ¿Qué significaba eso? Danny era solo un niño normal, ¿verdad? La sensación de que algo iba terriblemente mal comenzó a asentarse en su mente. De repente, el rasguño detrás de la puerta cesó. El silencio que siguió fue aún peor. Clara retrocedió, con la respiración entrecortada. Entonces la puerta se abrió lentamente. Dentro no había nada, nada más que oscuridad. Pero cuando Clara se asomó, vio algo al fondo de la habitación. Un armario grande y pesado con puertas entreabiertas. Una sombra se movía dentro de él, como si algo estuviera arrastrándose en el interior. Sintió que debía irse, que debía cerrar la puerta y no volver jamás, pero algo la obligó a avanzar. Dio un paso dentro del cuarto, el diario todavía en su mano. Las luces parpadearon y escuchó un susurro. «Ayúdame». Clara giró rápidamente. La voz era suave, temblorosa. Venía del armario. Algo en su interior le decía que debía abrirlo, que debía liberar lo que fuera que estaba allí. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblando. No hubo respuesta, solo un sollozo suave. Clara extendió la mano, agarró la manija del armario y la giró lentamente. Dentro, encogido en la esquina del armario, había un niño. No era Danny. Era un niño pequeño, demacrado y pálido, con ojos hundidos y el cabello despeinado. La miró con una expresión de desesperación, como si no la hubiera visto en años. «Ayúdame, por favor», suplicó, extendiendo una mano huesuda. Clara retrocedió horrorizada. «¿Quién eres?». «Me llamo Danny. Soy Danny». Clara sintió que el mundo daba vueltas. ¿Cómo podía ser eso? Danny estaba durmiendo en su habitación, pero cuando miró al niño, algo dentro de ella supo que decía la verdad. Había algo profundamente erróneo en la casa, algo que no comprendía. Entonces, «¿Quién es el niño en la otra habitación?», susurró. El niño sollozó, y una sombra oscura comenzó a alzarse detrás de él, creciendo en tamaño hasta llenar el armario. Clara retrocedió aterrada, mientras la sombra se extendía hacia ella, formando una mano gigantesca y retorcida que se cernía sobre el niño. «Ese no soy yo, es él, no lo dejes salir, por favor, no lo dejes salir». La sombra la envolvió y Clara sintió que el aire se le escapaba. Gritó, pero ningún sonido salió de su boca. En un parpadeo, el armario se cerró con un golpe seco y la puerta del cuarto se cerró de golpe. Cuando despertó, estaba tirada en el suelo del pasillo, con el diario todavía en sus manos. Temblando, se levantó y corrió al primer piso. Quería irse de la casa, salir de allí y nunca volver. Pero cuando pasó frente a la habitación de Danny, se detuvo. La puerta estaba abierta, y Danny estaba de pie en el umbral, mirándola fijamente. Pero ahora lo veía diferente. Sus ojos no reflejaban inocencia, sino una malicia oscura y perversa. Le sonrió lentamente, una sonrisa que no era de un niño, sino de algo mucho más viejo y malévolo. «Te dije que no fueras allí arriba», dijo con una voz que no era la suya. «Ahora ya no hay vuelta atrás». Clara retrocedió aterrorizada. «¿Qué eres?», susurró. Danny, o lo que fuera que estaba en su lugar, la miró con un odio insondable. «Soy lo que guardan aquí, lo que no debe salir. Pero ahora…» Se rió suavemente. «Ahora que lo has liberado, no puedo volver a ser encerrado». Y antes de que Clara pudiera moverse, sintió una presión fría en su espalda, y una mano oscura surgió de la nada, rodeándola y arrastrándola hacia la oscuridad. Sus gritos se ahogaron en el silencio de la casa mientras las luces parpadeaban y se apagaban. Cuando los Lawrence regresaron, encontraron la casa en silencio. Todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. La habitación del tercer piso estaba abierta, y Clara ya no estaba en ninguna parte. Historia 5. El anuncio era simple, casi anodino. Se necesita niñera con urgencia. Horario nocturno, pago generoso.
casa grande en las afueras. Para Juliana, una universitaria de 21 años, sonaba como la oportunidad perfecta. Había llegado a la ciudad hace poco y necesitaba dinero para cubrir los gastos de su carrera. Lo único que le pareció curioso fue la advertencia en letras pequeñas: por favor, no entre al cuarto del bebé después de las 11 p.m. bajo ninguna circunstancia. Intrigada, pensó que sería una simple regla para no molestar al niño por la noche. No se preocupó demasiado y aceptó el trabajo. La casa, situada en las afueras del pueblo, estaba rodeada de árboles altos y un jardín mal cuidado. Era una mansión victoriana antigua, con ventanas altas y una fachada desgastada por el tiempo. La puerta principal era de madera oscura, con relieves tallados que parecían figuras humanas distorsionadas. Al llegar la recibió la señora Baker, una mujer alta de unos 40 y tantos años, con el cabello rubio recogido en un moño apretado y ojos que parecían estar siempre alerta. La madre le mostró brevemente la casa y le presentó al bebé, Thomas, un niño de apenas 6 meses con grandes ojos azules y mejillas regordetas. Tenía una risa suave y adorable que hacía difícil imaginar que fuera un problema cuidarlo. Normalmente se duerme a las 8, explicó la señora Baker con voz apagada. No suele despertarse hasta la mañana, pero si lo hace, te pido que no lo toques y sobre todo no lo saques de la cuna. Simplemente quédate afuera de su habitación hasta que se calme. Juliana parpadeó sorprendida por la firmeza de la advertencia. ¿Y si sigue llorando?, preguntó incómoda. Déjalo llorar, fue todo lo que dijo la señora Baker antes de salir por la puerta, dejándola sola en la gran casa. La noche comenzó tranquilamente. Juliana se acomodó en el salón principal, revisando mensajes en su teléfono mientras la casa crujía levemente bajo el peso del viento que soplaba afuera. El reloj de la sala marcó las 8, y subió a revisar a Thomas. Dormía profundamente, con una expresión pacífica en su rostro pequeño. Le dio un beso suave en la frente y volvió al primer piso. Todo fue normal durante las siguientes horas. La casa estaba en silencio, y Juliana se acomodó en el sillón con un libro, dejándose envolver por el monótono tic-tac del reloj de pared. Pero cuando dieron las 11, el ambiente cambió de repente. Un escalofrío recorrió la casa, como si una corriente helada hubiera pasado por el pasillo. Juliana se estremeció y miró alrededor, inquieta. Entonces, el llanto comenzó. Era un sonido suave, apenas un murmullo, pero llenó la casa con un eco angustiante. Juliana dejó el libro y se levantó lentamente, sintiendo un nudo de ansiedad formarse en su estómago. Recordó las instrucciones de la señora Baker: no entrar a la habitación del bebé después de las 11. Pero Thomas lloraba cada vez con más fuerza, y no podía soportar la idea de dejarlo solo. Subió las escaleras con cautela, intentando no hacer ruido. El llanto la guió hasta el cuarto del bebé, una pequeña habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro emanaba una tenue luz amarilla. «Thomas», murmuró suavemente asomando la cabeza por la rendija de la puerta. El bebé estaba de pie en su cuna, aferrado a los barrotes, mirándola fijamente. Sus ojos, que antes parecían tan dulces, ahora reflejaban una inquietante inteligencia. Su llanto se detuvo en el momento en que Juliana apareció, como si la hubiera estado esperando. No debería estar despierto, pensó, sintiendo una punzada de incomodidad. Pero ignoró la advertencia de la señora Baker y entró en la habitación. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó acercándose a la cuna. Thomas la observaba con una expresión casi expectante. Juliana se agachó para tomarlo en brazos, pero cuando estuvo a punto de alzarlo, notó algo extraño. El aire alrededor de la cuna estaba gélido, mucho más frío que en el resto de la casa. Alzó la vista y se dio cuenta de que la ventana estaba cerrada. No había ninguna razón para ese frío. El bebé soltó un suave gemido, como si intentara advertirle de algo, y Juliana retrocedió sintiéndose repentinamente expuesta. La puerta detrás de ella se cerró con un golpe seco, y las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras una sensación de pánico la invadía. «¿Qué?». Antes de que pudiera reaccionar, la risa de un niño resonó a su alrededor. No provenía de Thomas, sino de algún lugar dentro de las paredes. Era un sonido suave, casi burlón. Juliana se giró frenéticamente buscando la fuente, pero la risa se movía de un lado a otro, como si algo invisible estuviera jugando con ella. «¿Quién está ahí?»,
gritó, su voz temblando de miedo. El llanto de Thomas se reanudó, pero esta vez sonaba diferente. Era un sollozo agudo y desesperado, como si estuviera atrapado. Juliana miró hacia abajo y vio, con horror, que las pequeñas manos del bebé estaban apretadas alrededor de los barrotes de la cuna, sus nudillos pálidos y tensos. «Déjalo salir». Juliana se congeló. La voz había sido un susurro áspero, apenas audible, pero inconfundible. Era como si alguien estuviera hablando justo al lado de su oído. Se dio la vuelta lentamente y vio una sombra moverse detrás de ella, deslizándose por la pared como un humo oscuro y espeso. El bebé gritó con un sonido inhumano, y las luces se apagaron de golpe. Juliana retrocedió, tropezando con la cuna. Todo estaba oscuro, todo excepto un pequeño reflejo que provenía de los ojos de Thomas. Pero no eran sus ojos. 2 puntos de luz rojos brillaban desde el interior de su cabeza, como si algo, estuviera mirando a través de él. «Déjalo salir», repitió la voz, esta vez con más insistencia. Juliana sintió que su cuerpo se congelaba. Algo estaba en la habitación con ellos, algo que no pertenecía a este mundo. Con manos temblorosas encendió la linterna de su teléfono y apuntó alrededor, buscando a la criatura que la acechaba. Entonces lo vio. En la esquina más lejana de la habitación, justo donde la luz apenas alcanzaba, una figura encorvada se erguía. Parecía humanoide, pero su forma era antinatural, con extremidades largas y torcidas. Tenía la cabeza ladeada hacia un lado, observándola con ojos vacíos y una sonrisa que se extendía demasiado en su rostro. «Déjalo salir», susurró la cosa señalando a Thomas con un dedo largo y huesudo. Juliana gritó y salió corriendo de la habitación, tropezando por el pasillo oscuro. Bajó las escaleras tan rápido como pudo, sintiendo que la criatura la seguía, su presencia llenando la casa con un aura de odio y desesperación. Cerró la puerta del salón de un golpe y se quedó allí, jadeando, con la espalda apoyada contra la madera. El llanto de Thomas resonó en toda la casa cada vez más fuerte y angustioso. Pero había algo más, una risa, suave y burlona, que se unía a su llanto. Juliana se cubrió los oídos, intentando bloquear el sonido, pero se filtraba en su mente como una aguja fina. Entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio fue tan repentino que le hizo doler los oídos. Juliana se quedó quieta, respirando con dificultad. Lentamente, muy lentamente, se acercó a la escalera y miró hacia el segundo piso. La puerta del cuarto de Thomas estaba abierta de par en par. Un frío helado se apoderó de su cuerpo, pero no pudo evitar acercarse. Subió las escaleras con pasos temblorosos, sintiendo cada crujido de la madera como un grito en la oscuridad. Cuando llegó a la puerta lo vio. El cuarto estaba vacío. La cuna estaba rota, los barrotes hechos astillas. El móvil que colgaba del techo se balanceaba levemente, como si alguien acabara de tocarlo. Y en el suelo, justo en el centro de la habitación, un pequeño rastro de sangre se deslizaba hasta la pared. Juliana contuvo el aliento. Entonces la criatura apareció de nuevo, surgiendo de la sombra como una pesadilla hecha realidad. Se inclinó hacia ella, y pudo ver sus ojos vacíos llenos de odio. Sonrió con esa boca enorme y antinatural, y luego, en un susurro que la dejó paralizada, dijo: «Te lo advertí, nunca debiste despertarlo». La linterna del teléfono parpadeó y se apagó, dejándola sola en la oscuridad. Lo último que sintió fue un aliento helado en su nuca y unas manos frías cerrándose alrededor de su garganta. Historia 6. Samantha, una joven de 19 años, se había mudado recientemente a una pequeña ciudad del estado de Nueva York para asistir a la universidad. Buscando algo de dinero extra, aceptó un trabajo de niñera que encontró en un anuncio del vecindario. La familia en cuestión vivía en una casa antigua al final de una calle sin salida. Era una casa grande y solitaria, rodeada por un denso bosque, como si se encontrara aislada del resto del mundo. La madre, la señora Green, era una mujer tranquila y de pocas palabras. Tenía 2 hijos, Lily, de 6 años, y Jacob, de 3. Samantha sintió un extraño escalofrío la primera vez que cruzó el umbral de la casa. La atmósfera era opresiva, y el aire parecía estar cargado de algo inexplicable. Pero necesitaba el dinero, así que aceptó el trabajo sin pensarlo 2 veces. «Nos vamos a una cena de negocios y volveremos tarde», le explicó la señora Green la primera noche.
Lily suele dormir a las 8 y Jacob a las 7:30. Te pido por favor que no subas al tercer piso. Es un área de almacenamiento y no es seguro para los niños. Samantha asintió y se quedó con los niños en la sala de estar mientras los Green se preparaban para salir. Lily era tranquila y reservada, mientras que Jacob apenas hablaba, limitándose a observar a Samantha con ojos grandes y oscuros. Justo antes de que se fueran, la señora Green la tomó del brazo, la miró con seriedad y dijo en voz baja: «Si escuchas que Jacob llora en la noche, no vayas a su habitación. Quédate abajo y espera a que se calme». La advertencia la incomodó, pero no hizo preguntas. Después de que los padres se marcharon, la casa quedó sumida en un inquietante silencio, interrumpido solo por los murmullos de los niños y el crujido ocasional de la estructura vieja. El primer par de horas pasó sin incidentes. Jugó con los niños, les leyó cuentos y los llevó a dormir a la hora indicada. Los acostó en sus camas, les dio las buenas noches y bajó al primer piso. Todo parecía estar en calma hasta que el reloj marcó las 9. Samantha estaba sentada en el sofá, viendo televisión con el volumen bajo, cuando un leve ruido atrajo su atención. Era un sollozo suave y entrecortado que provenía del segundo piso. Al principio pensó que lo había imaginado, pero a medida que prestaba más atención, se dio cuenta de que el sonido era real. Era Jacob. Se estaba quejando suavemente desde su habitación. Recordó las palabras de la señora Green: «Si Jacob llora, no vayas a su habitación. Quédate abajo y espera a que se calme». Pero el llanto se volvió más fuerte, convirtiéndose en un gemido ahogado que parecía lleno de dolor y desesperación. Samantha no pudo ignorarlo más. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo su peso. Al llegar al pasillo se dirigió a la habitación de Jacob. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba oscuro, salvo por el suave brillo de una lámpara de noche. «Jacob, ¿estás bien?», susurró empujando la puerta suavemente. La cama estaba vacía. El llanto se detuvo de repente. Samantha sintió el corazón detenerse. Buscó frenéticamente en la habitación, revisando debajo de la cama y en el armario, pero no había rastro del niño. Entonces escuchó un ruido en el techo, como si algo pequeño estuviera corriendo de un lado a otro. Alzó la vista y vio, horrorizada, que la trampilla del ático estaba ligeramente abierta, con una cuerda colgando. Algo se movió ahí arriba. Samantha retrocedió sin saber qué hacer. ¿Había alguien más en la casa? Se estaba dando la vuelta para bajar cuando un suave susurro llegó desde el ático. «Samantha». Su nombre resonó en la oscuridad como un eco inquietante. Se quedó helada. Era la voz de Jacob, pero sonaba distorsionada, como si se hubiera estirado y rasgado. Un sudor frío la recorrió mientras miraba la trampilla, incapaz de moverse. «Ven, juega conmigo». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, giró sobre sus talones y bajó corriendo al primer piso. Cerró la puerta de la sala con llave y se quedó temblando junto al sofá. ¿Había imaginado todo eso? No podía ser real. Quizás Jacob se había levantado sonámbulo y se había escondido en algún lugar. Sí, tenía que ser eso. Sin embargo, antes de que pudiera convencerse por completo, escuchó algo desde la planta alta. Pasos ligeros, como los de un niño descalzo caminando lentamente por el pasillo. Entonces, la voz volvió a hablar, pero esta vez más fuerte, y provenía de las escaleras. «Samantha, estoy aquí abajo». Se giró hacia la entrada de la sala y vio una pequeña sombra moviéndose. Jacob estaba de pie en la oscuridad del pasillo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Pero había algo raro en él. Su silueta parecía errática, como si estuviera descomponiéndose y reformándose a cada segundo. «Jacob, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la voz apenas un susurro. Pero no obtuvo respuesta. La figura dio un paso hacia adelante, y por un momento, el rostro del niño quedó iluminado por la tenue luz de la sala. No era Jacob. El rostro estaba deformado, alargado como el de una criatura inhumana, con ojos demasiado grandes y una sonrisa torcida que se extendía de oreja a oreja. La cosa avanzó lentamente, moviéndose de manera antinatural, y entonces la sonrisa se ensanchó. «No eres Jacob», murmuró Samantha, retrocediendo aterrorizada. La cosa inclinó la cabeza, como si la estuviera estudiando. «¿Por qué te asustas, Sam?». La voz era la de Jacob, pero era imposible que algo así estuviera hablando.
En un arranque de pánico, Samantha corrió hacia la cocina, cerrando la puerta detrás de ella y bloqueándola con una silla. Respiraba agitadamente, incapaz de entender qué estaba pasando. ¿Dónde estaba Jacob? ¿Qué era esa cosa? Entonces escuchó un golpe seco en la puerta. «Déjame entrar, Sam. Quiero jugar contigo». El tono era agudo y burlón, como si se estuviera divirtiendo con su terror. El golpeteo en la puerta se intensificó, y la madera comenzó a agrietarse. Samantha miró desesperadamente a su alrededor, buscando algo para defenderse. Agarró un cuchillo de la encimera y se preparó para lo que fuera que estaba al otro lado. Pero justo cuando el primer panel de la puerta se partió, los golpes se detuvieron. Un silencio sepulcral llenó la casa. «Sam». La voz resonó ahora desde todas partes, como si estuviera dentro de su propia cabeza. «No me gustan los cuchillos». Las luces parpadearon, y la cocina se sumió en la oscuridad. Un frío helado invadió la habitación, y Samantha sintió que algo se movía detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie. La puerta de la cocina se abrió lentamente, y lo vio nuevamente. La cosa, esa figura que pretendía ser Jacob, se deslizaba hacia ella, arrastrándose por el suelo como una sombra líquida. Samantha gritó y corrió hacia la puerta principal, pero tropezó y cayó al suelo. La criatura se abalanzó sobre ella, soltando una risa estridente y distorsionada. «No eres real», gritó, cerrando los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos, la casa estaba en silencio. Todo había desaparecido. La puerta principal estaba abierta de par en par, y los Green estaban de pie en el umbral, mirándola con una mezcla de horror y desconfianza. «¿Qué hiciste?», exclamó la señora Green corriendo hacia la cocina. Samantha, aún temblando, intentó explicarse, pero las palabras no salían. Los Green encontraron a Jacob y a Lily en el tercer piso, escondidos detrás de unos viejos baúles. Los niños estaban aterrados pero ilesos. Sin embargo, lo que dijeron después hizo que todos los pelos de la nuca de Samantha se erizaran. «¿Quién era el niño con el que estabas jugando?», preguntó Lily con los ojos muy abiertos. «Tenía tu voz, pero no eras tú». Samantha no supo qué responder. Abandonó la casa esa misma noche y no volvió a trabajar para los Green. Días después, recibió una llamada de la señora Green. «Nos mudamos», dijo sin preámbulos. «No sabemos qué viste, pero hay algo que deberías saber. La casa no siempre ha sido nuestra. Antes pertenecía a una familia que perdió a un niño. Lo encontraron muerto en el tercer piso, atrapado en el ático. Desde entonces los cuidadores siempre han visto cosas que no deberían estar ahí». Colgó sin decir más. Samantha no volvió a acercarse nunca a esa casa, pero a veces en sueños aún escucha aquella voz susurrando su nombre. «Sam, Sam, ven a jugar conmigo». Y cada vez que lo hace, siente el mismo escalofrío que la recorrió aquella primera noche, cuando cruzó el umbral de la casa al final de la calle. Historia 7. En 2012, Clara, una joven universitaria, aceptó un trabajo de niñera para cuidar a los hijos de los Warren, una familia acomodada que vivía en una mansión a las afueras de un pequeño pueblo en Massachusetts. Los Warren eran conocidos en la comunidad por ser reservados y algo extraños, pero ofrecían una excelente remuneración, así que Clara aceptó sin pensarlo dos veces. La casa era imponente, de estilo victoriano, con múltiples habitaciones y una arquitectura antigua que parecía rechinar con cada ráfaga de viento. Al llegar, la madre, Margaret Warren, le dio un rápido recorrido, mostrándole la cocina, la sala y las habitaciones de los niños, Emma y Jamie, de 7 y 5 años respectivamente. Clara notó que la casa estaba llena de antigüedades y retratos familiares. Cada cuadro mostraba rostros serios y oscuros, como si los antepasados de la familia observaran cada movimiento. «Quiero que mantengas a los niños en sus habitaciones después de las 8», dijo Margaret con tono serio. «No deben bajar, pase lo que pase, y no te preocupes si escuchas ruidos. Esta casa es vieja y suele hacer muchos sonidos extraños». Margaret le entregó una lista de instrucciones muy detallada y se fue junto con su esposo a un evento social, dejándola sola con los niños. Los primeros minutos fueron tranquilos. Los niños eran educados y parecían contentos de tener a Clara como niñera. Jugaron en sus habitaciones y después de un par de cuentos, Clara los acostó a las 7:30, siguiendo las estrictas instrucciones de la madre.
Encendió una pequeña lámpara de noche para ambos, apagó las luces principales y cerró suavemente las puertas. A las 8 en punto, Clara bajó a la sala y se sentó en el sofá. Todo parecía normal hasta que escuchó un leve susurro proveniente del pasillo de las habitaciones. Pensó que era Emma o Jamie, así que subió las escaleras y caminó por el pasillo oscuro hasta llegar a las habitaciones. Abrió la puerta de cada una con cuidado, pero ambos niños estaban dormidos profundamente. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al ver algo que no estaba ahí antes. En la esquina de la habitación de Emma, había una muñeca antigua con cabello de lana y un vestido blanco. Clara no recordaba haberla visto cuando acostó a la niña, pero decidió no darle demasiada importancia y la colocó en el estante junto a otros juguetes. Bajó de nuevo, pero apenas había llegado a la sala cuando escuchó pasos rápidos y ligeros corriendo por el pasillo de arriba. Clara subió de un salto, pensando que los niños habían salido de sus camas, pero el pasillo estaba vacío. Solo un silencio pesado y opresivo la rodeaba. Entró en las habitaciones y vio a los niños durmiendo, exactamente como los había dejado. Confundida y algo nerviosa, Clara se dirigió a la sala de nuevo. Apenas había llegado cuando el sonido se intensificó. Risas infantiles, pasos apresurados y el sonido de puertas cerrándose con violencia. Corrió hacia las escaleras, pero antes de subir, vio algo que la detuvo en seco. Al pie de la escalera, la muñeca que había colocado en la estantería de Emma estaba sentada, con su pequeño vestido blanco sucio y la cabeza ladeada hacia la derecha, como si la estuviera observando. Clara sintió el corazón acelerarse. Había cerrado las puertas de las habitaciones y dejado a los niños dormidos. ¿Cómo había llegado esa muñeca hasta allí? Tragando saliva, Clara la tomó con manos temblorosas y la llevó de vuelta al cuarto de Emma. Mientras la dejaba en su lugar, notó que había algo escrito en el espejo con lo que parecía ser la cera de una vela. No los dejes salir. El miedo se apoderó de ella. ¿Quién había escrito eso? Los niños no podían haberlo hecho. Retrocedió lentamente, salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Se dirigió a la habitación de Jamie, esperando encontrar algún indicio de lo que estaba sucediendo. Pero en el suelo, junto a su cama, encontró algo aún más perturbador. Una serie de dibujos garabateados que no estaban allí antes. Mostraban a la muñeca de pie en la puerta, observando a los niños, y en uno de ellos, la muñeca estaba de pie detrás de Clara. Un golpe fuerte resonó desde el primer piso. Bajó corriendo armada con nada más que su teléfono y una linterna. Entró en la sala y vio algo que la heló por completo. Todos los cuadros de la familia Warren, esos que mostraban a los antepasados, habían cambiado. Ahora cada rostro sonreía siniestramente, y en el reflejo de los marcos dorados, la muñeca aparecía sentada en cada escena, observándola. Desesperada, intentó llamar a los Warren, pero la línea estaba muerta. Cuando se volvió hacia la puerta principal para irse, un golpe fuerte resonó detrás de ella. La muñeca estaba sentada en el centro de la sala, mirándola con sus ojos de vidrio vacíos. Clara retrocedió, chocando contra la pared, y en ese momento escuchó las voces de los niños susurrando desde arriba. «Clara, Clara, no dejes que nos lleve. Ella nos quiere». Subió corriendo, sabiendo que tenía que sacar a los niños de allí. Al llegar, vio a Emma y Jamie despiertos, parados en medio del pasillo con la mirada perdida. «Tenemos que salir de aquí», gritó, pero los niños no se movieron. Entonces, la voz suave de una mujer resonó desde el final del pasillo, un susurro que parecía venir de todas partes. «No puedes irte, niñera. Ellos son míos». Clara miró hacia el final del pasillo. La puerta del desván, que había estado cerrada con llave, estaba ahora abierta de par en par. Una figura alta y esquelética se perfilaba en la penumbra. Era una mujer con el rostro deformado y el cabello largo y lacio, que se arrastraba por el suelo como si estuviera suspendida en el aire. La figura extendió una mano hacia los niños, y estos comenzaron a caminar hacia ella como si estuvieran hipnotizados. «No, no». Clara corrió hacia ellos y los tomó de las manos, tirando con todas sus fuerzas para alejarlos. Los niños gritaban, pero no de miedo, sino de dolor, como si algo invisible los estuviera arrastrando hacia la oscuridad del desván. Con un último esfuerzo, los levantó en brazos y corrió hacia las escaleras. La figura detrás de ellos gritó con una voz inhumana:
y las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente. Al llegar al pie de las escaleras, Clara vio con horror cómo la puerta principal se cerraba sola de golpe. Las ventanas se sellaban y los retratos de la familia ardían con una llama azulada. La figura bajó flotando las escaleras, y Clara, con lágrimas en los ojos, murmuró una oración desesperada. Justo cuando pensó que todo había terminado, los gritos de la figura cesaron. Margaret Warren y su esposo estaban de pie en el umbral de la puerta principal, con los ojos muy abiertos. «¿Qué hiciste?», gritó Margaret. Clara se volvió. Los niños estaban inconscientes en el suelo y la casa estaba en completo silencio. La muñeca estaba sentada en el centro de la sala, intacta, con su sonrisa macabra. Los Warren recogieron a sus hijos, y Margaret se volvió hacia Clara con odio en sus ojos. «Te dije que no los dejaras salir», murmuró en un tono escalofriante. «Nunca debiste haberla despertado». Confundida y aterrada, Clara se quedó quieta mientras los Warren se marchaban, llevándose a los niños en sus brazos. Cuando se volvieron hacia ella una última vez, Margaret le susurró: «No te preocupes, volveremos a necesitarte, si es que ella no te encuentra primero». Esa fue la última vez que Clara vio a los Warren. Nunca pudo explicar lo que sucedió esa noche, pero desde entonces cada vez que pasa cerca de esa casa, siente que alguien la observa desde las ventanas vacías. Las autoridades locales no encontraron nada fuera de lo normal en la casa cuando fueron a investigar días después. Sin embargo, los vecinos decían haber visto luces encendidas en el desván y a una figura femenina observando desde la ventana, incluso cuando la casa estaba vacía. Y lo más extraño de todo, encontraron una muñeca en la sala, con una nota en su regazo: «No la dejes salir otra vez». Clara abandonó el pueblo poco tiempo después, pero desde entonces ha sentido que algo la sigue, algo pequeño y silencioso. Cada noche, cuando apaga las luces, escucha un leve susurro detrás de su puerta, y aunque nunca ha tenido el valor de mirar, sabe que si lo hace, la verá. La muñeca, con su vestido blanco y su pequeña sonrisa torcida, esperando a que ella rompa las reglas, una vez más. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.